Hola, mi nombre es David y este es mi testimonio de cómo me volví salvo. Yo cuando era más joven, tuve algo que me motivó a saber más de Dios, a querer saber más de Dios. Yo solía visitar muchas iglesias pequeñas mayormente con mi mamá. Estas típicas iglesias de gente pues religiosa, ¿no? Que supuestamente arreglaron la vida económica de las personas, sacaban demonios, un montón de cosas. A veces el pastor agarraba así la cabeza de las personas y las sacudía y las personas empezaban como a convulsionar o algo así. En ese tiempo, cuando estaba muy pequeño yo, me parecía ridículo lo que hacían, sinceramente. Así que normalmente yo no prestaba nada de atención. Todo lo que yo veía en esas iglesias, cuando yo salía de esas iglesias, lo botaba todo. No recordaba nada, lo olvidaba todo. Pues un día, donde estábamos normal, yo ese día estaba atento, no sé, yo ese día estaba muy atento a lo que estaban haciendo. Estaban pues haciendo lo típico, ¿no? Lo mismo de siempre. Solo que ustedes están como llorando, haciendo algo ahí. Entonces, en un momento, pues el pastor de esa iglesia subió y empezó a dar una plática ahí, una plática. Estaban hablando y hablando. Yo estaba atento. Ese día en específico estaba muy atento. Pues el pastor hizo una pregunta. Esa pregunta era, ¿qué comía Satanás? Entonces las personas empezaron ahí a decir, uno dijo que comía ángeles, ¿no? Ciertamente esa pregunta que hizo ese pastor me dio miedo en ese tiempo. Pues me dio miedo, ¿no? Yo estaba atento, muy atento, no sé, algo entre mí me dio miedo. Entonces, después uno dijo algo que pues me daría el doble de miedo, que el diablo comía personas de poca fe. Y el pastor dijo, correcto. Y empezó a hablar y algo que yo recuerdo que dijo fue que tenía así, Satanás tenía una mesa larga donde estaban los creyentes de poca fe. Entonces yo pues me asusté el doble. O sea, tenía miedo en mi corazón en ese tiempo. Estaba muy chiquito, así que lo tomé así demasiado literal. Cuando salí de la iglesia, era de noche y pues tenía mucho miedo, ¿no? Cuando fui a la casa, me acosté y pues estaba temblando. No porque hiciera frío, sino que tenía miedo. Toda la noche no pude dormir porque tenía miedo. Al día siguiente no podía separarme de mi hermana mayor. No podía, tenía mucho miedo. Entonces yo pues teniendo miedo, así pasé un par de días con ese miedo. Pero eso fue lo que me motivó más adelante a querer saber más de Dios. Y eso fue lo que me motivó entonces a querer saber más de Dios. Yo, pues fueron pasando los años, entonces yo llegué a la pubertad, ¿no? En el momento donde pues se me alborotaron las hormonas y eso. Y ya sabes, como cualquier hombre, pues caí en una adicción. Ya se imaginarán de qué. Yo pues en ese momento también sabía que pues que Dios existía. O sea, algo decía que Él existía, ¿no? Eh, También en ese momento recibí mi primer teléfono. Pues me descargué ahí un par de aplicaciones, especialmente TikTok, donde cada cosa de Dios que me salía, pues normalmente le daba like y esas cosas. Lo mayormente que me salieran, pues así, a la gente agarraba versículos y los ponía ahí y no daba ni explicaciones ni nada, solo así los ponían así el versículo nada más. Entonces, hubo dos versículos especialmente que me marcaron, que fue, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él un mentiroso, me imagino que ya lo sabrán, ¿no? Y si confesamos nuestros pecados, él es justo y limpio él es justo y limpio. Perdón, él es justo y limpio para, no, perdón, él es justo, ¿no? Para limpiarnos de toda maldad.
ese versículo. También está en Juan 1, en el capítulo 1 creo también. Entonces esos dos versículos pues me acompañaron casi en toda mi adolescencia, ¿no? Yo pues estaba en una adicción. Bueno, un hermano me dijo que no era una adicción, sino más como una debilidad. Yo en ese tiempo también pues no leía la Biblia, solo leía lo que estaban los versículos que me aparecían en TikTok. También me aparecían pues personas religiosas diciendo que me esforzara, que dejara de hacer pues ese tipo de cosas, ¿no? Dejar esas adicciones, pues que me condenarían, que podía perder la salvación, muchas cosas de esas, ¿no? Yo ese tiempo me consideraba pecador, este, me consideraba malo, ¿no? Yo todas las noches, cada vez que caía en esa adicción, lo que hacía yo era pues pedirle perdón a Dios, ¿no? Entonces mayormente esos dos versículos que les dije, pues me acompañaron mucho tiempo en mi juventud, en esa pubertad, ¿no? Tenía esos versículos, ¿no? Solo esos, era lo que más recordaba yo en mi adolescencia. Ciertamente durante ese tiempo yo pues intentaba dejar esa adicción, esa debilidad, ¿no? Intentaba y intentaba, pero siempre fallaba. Incluso llegué a dos veces llegué a prometer a Dios que iba a dejar todo eso, pero no podía. Pues así, estuve así durante, no sé, unos casi 3 años, 4 años, así, confesando mis pecados una y otra vez cada noche, hasta que en 2024, del 8, del día 22, que cerca de ahí es que yo recibí la salvación a través de TikTok, porque normalmente yo solo iba a la escuela, a casa, de a casa a la escuela, ¿no? Esa era mi vida, no salía, casi no tenía amigos, era un poco cobarde en ese tiempo. Sinceramente tampoco me interesaba hacer amigos. Yo iba de escuela a casa, de casa a escuela. Así me la pasaba todos mis días, ¿no? Pues así era mi vida, ¿no? Eh, la publicación que me, que me encontré decía que Jesucristo había muerto por todos nuestros pecados, que con su sangre nos había lavado y que no había condenación alguna para los que estaban en Cristo, ¿no? Esa cuenta explicaba el Evangelio, pero también decía otra cosa. Un pequeño resumen es: Jesucristo murió por todos nuestros pecados, Él nos limpió con nuestra sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también decía otra cosa, que seguíamos siendo pecadores. Eso decía, explicaba el Evangelio, pero también te decía que eras pecador. Y mostraba pues varios versículos, ¿no? De eso, del pecador. Que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al un mentiroso, si comenzamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados, ¿no? Eso decía. Yo había creído en el Evangelio en ese momento. Yo sintiéndome horrible, como era alguien malo, lo creí. Ese Evangelio, que Jesucristo había muerto por todos mis pecados y me había librado de toda condena. Durante ese tiempo que estuve pues en esa cuenta, ¿no? Yo no sabía pues nada acerca de la Biblia, solo uno que otro versículo. Así estuve por mucho tiempo en esa cuenta. Explicaba el Evangelio, pero también te decía pecados. Yo había aceptado que Cristo había muerto por todos mis pecados, pero me seguía considerando pecador. En mi corazón yo acepté que Cristo murió por mis pecados, ¿no? Entonces, durante ese tiempo que yo estuve así, estuve orando por sabiduría, discernimiento. Durante así, por las noches, estuve orando hasta que me topé otra cuenta, pero esta cuenta sí explicaba el Evangelio correctamente. Esa cuenta ya me la había topado pues antes, ¿no? Cuando aún yo era pecador, entonces me seguía considerando pecador.
esa cuenta al principio me llamó pues la atención, ¿no? Sus videos, pero yo no les entendía nada. Yo podía verme el video completo, pero no lo entendía nada, nada. Así estuve durante mucho tiempo pidiéndoles audios, pero ¿qué hacía papá Dios? Me volvía a recomendar esa cuenta una y otra vez. Y como esa persona decía que Cristo había terminado con el pecado, que ya nos habría, ya éramos libres del pecado, que Él había terminado con el pecado, pero yo estaba tan aferrado a que era pecador. Había creído en el Evangelio, pero estaba aferrado a que era pecador. Así estuve durante un tiempo, considerándome pecador. Ignoraba esa cuenta que decía que ya no éramos pecadores, que Cristo había quitado el pecado. Yo, al no entender nada de esa cuenta, no la entendía o simplemente no la aceptaba. Entonces yo seguía aferradísimo a que éramos pecadores aún. Yo, al no saber nada de la Biblia, sabía el Evangelio, ¿no? Que Cristo había muerto por todos nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pero me consideraba pecador aún. Así estuve durante un tiempo, pidiéndole pues sabiduría, ¿no? A Dios. Yo había aceptado el Evangelio, todas las noches le pedía sabiduría, discernimiento a papá Dios. ¿Y qué hacía Dios? Llegó un tiempo donde en TikTok solo me aparecían videos de esa cuenta que estaba llena de siervos de Dios, ¿no? Que explicaban el Evangelio correctamente. No fue hasta que yo, de esa misma cuenta que les estoy contando, vi un video, ¿no? Un video que, pues, me quitó la ceguera espiritual. Me abrió los ojos, ¿no? Para que al fin pudiera ver la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Actualmente no recuerdo exactamente cuál fue el video que me abrió los ojos, ¿no? Que me quitó la ceguera espiritual. Entonces, pues, ya cuando se me quitó la ceguera espiritual que yo tenía, me surgieron pues varias dudas, ¿no? Pero esa misma cuenta, que estaba pues llena de siervos de Dios, hijos de Dios, pues fueron quitándome una a una las dudas que yo tenía. Cada duda que yo tenía, cada video que yo veía, se me quitaba una duda. Duda tras duda se me iban quitando. Iban pues entendiendo ya la palabra de Dios, los versículos, varios versículos que antes no entendías, al fin los entendía. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues me descargué una Biblia virtual y buscaba los versículos que estos siervos de Dios me decían, ¿no? Entonces, mientras más yo veía de esta cuenta, mi fe pues iba creciendo cada vez más y más y más, hasta que llegó un punto en que ya no me consideraba pecador. Ya se me quitó la ceguera espiritual, no me consideraba pecador, había aceptado, Cristo había quitado mi pecado, lo había aceptado. Pues la Biblia dice que por el oír viene la fe, ¿no? Entonces, entre más escuchaba esa cuenta, más creía, más fe tenía. Así estuve un tiempo, hasta que por fin acepté que ya no era un pecador. Acepté que Cristo había quitado mi pecado. Realmente yo, realmente yo tuve la suerte de tener, pues, la misericordia de Dios, ¿no? Yo tuve mucha suerte al recibir la misericordia de Dios. Por la misericordia de Él, pues, me volví salvo, ¿no? Creí.
Entonces, así fue como me volví salvo, ¿no? A través de los siervos de esa cuenta de Dios, de esos hijos de Dios, pasé de ser un pecador a ser uno más de ellos. Un hijo de Dios, un salvo, un perfecto. Actualmente ah, la palabra me ha inspirado, ¿no? A querer compartir el Evangelio también. Actualmente yo estoy este, estudiando la palabra de Dios. No me es difícil, porque ahora pues no estoy ciego, ¿no? Pues ese es mi testimonio de cómo me volví salvo a través de los siervos de Dios. Actualmente quiero pues, seguir compartiendo el Evangelio. Así gratis lo recibí, así gratis lo quiero dar. Muchas gracias por escuchar. Dios bendiga a todos los siervos de Dios que hay por ahí en el mundo.